como ya vimos, tienen en una tabla que les di, en un cuadro que les di, tienen una evidencia muy baja, el 25, 30%, cuando mucho 50% cuando riegan muy bien, ¿verdad? Bueno, condiciones que favorecen la instalación del método riego por melgas, ¿no? Este tipo de riego, ya como vimos, ¿verdad? Son en cultivos extensivos o que cobran totalmente, como dice ahí, alfalfa, pastos, cereales, así como en cultivos arbóreos, ¿no? Los terrenos deben ser planos y se prestan el método para todo tipo de suelos, es decir, para suelos arenosos, suelos arcillosos, suelos francos, migajones, etcétera. Claro, ahorita vamos a ver que para suelos arenosos, ¿verdad? Son menos largas las melgas, menos anchas y se da más gasto para que avance más, porque si no todo se infiltra al principio. En suelos arcillosos al revés, pueden ser un poquito más anchas las melgas, más largas y se le da menos gasto y menos pendiente, perdón, y menos pendiente para que tenga chance de infiltrarse por la capacidad de infiltración que tienen los suelos arcillosos, que como ya vimos tienen muchos microporos y se infiltra muy lentamente el agua, entonces hay que darle oportunidad a que se infiltre. A eso se llama tiempo de oportunidad, ¿verdad? Sí. Las dimensiones, la anchura y longitud y pendiente de las fajas están condicionadas por el tipo de suelo, con lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? En arenosos, menos longitud, en arcillosos, más longitud, en arenosos, menos anchos, en arcillosos, un poquito más anchos, en arenosos, más pendiente para que avance más rápido el agua y no se infiltre todo al principio, en arcillosos, menos pendiente para que tenga oportunidad de infiltrarse. Y la disponibilidad del gasto, ¿no? Sí, lógicamente, pues, si no disponen de una cantidad de agua suficiente, pues tendrán que aplicar el riego pues, con lo que dispongan, ¿verdad? Sí, pero tendrán que hacer, a lo mejor si tienen muy poco gasto, pues las melgas muy delgaditas, muy poco anchas, ¿verdad? Para que avance y todo el gasto de que dispongan, meterlo en una sola melga para que se termine esa, seguir en la siguiente. Cuando tienen mucho gasto, pueden distribuir el gasto que trae su regadera en varias melgas, pues, pero es cuando les está sobrando agua según el tipo de suelo que tengan, ¿no? Con el fin de que el avance del agua no dure demasiado y evitar pérdidas excesivas por infiltración profunda en la cabecera y conseguir una buena uniformidad. Ahorita vamos a ver eso también, ¿no? Las ventajas, aquí le ponen alta eficiencia de aplicación, yo por eso le puse ahí unas interrogaciones. Yo pienso que no es una baja eficiencia de aplicación, en general es una baja eficiencia de aplicación. Aquí debe ser, aquí le voy a corregir, ¿no? Que no es una ventaja, es una desventaja, ¿verdad? Sí. Bajos costos establecidos, o sea, tienen pocos costos establecidos, aunque con los sobreriegos que dan por la ineficiencia que se tiene, ¿sí? Asegura el lavado de sales cuando hay problemas de sales. Ahí ven ustedes una mujer ahí regando con sifones, ¿verdad? Sí, en melgas muy delgaditas, ¿sí? En caña de azúcar, ¿no? Bueno, aquí está ya eficiencias recomendadas para el daño de por melgas. Aquí ya empezamos a ver lo que ustedes necesitan manejar, ¿no? Fíjense cómo aquí vienen los datos que necesitamos tener cuando vamos a recomendar este, el diseño de melgas. Primero vamos a ver qué ineficiencias tenemos, ¿no? Aquí tenemos la pendiente en la primera columna que va de 0 a 0,5 en por ciento. Quiere decir el 0.05, bueno, quiere 0.0 que no hay pendiente, cero pendiente. Pero cuando tienen 0.05 quiere decir que son entre 100, porque acuérdense que el porcentaje es entre 100, si dividen entre 100 quiere decir que les da 5 centímetros por cada 100 metros. Cuando tienen 0.50 quiere decir que tienen 50 centímetros cada 100 metros. Si tienen ustedes 1, quiere decir que tienen 1 metro cada 100 metros. Si tienen 2.0, quiere decir que tienen 200 centímetros o 2 metros cada 100 metros. Y luego 4 y hasta 6 es ya muy exagerado esto de 6 metros. Ya ahí entra realmente a melgas a nivel, ¿no? Luego arriba tienen la infiltración básica, centímetros por hora, ya lo vimos todo esto de la infiltración. Acuérdense que vimos los infiltrómetros, las curvas de infiltración, etcétera. La infiltración básica, acuérdense, era cuando ya la curva de la lluvia o del riego
se hace asintótica al eje de las X. En este caso nosotros manejamos la infiltración en tiempo en el eje de las X, algunos lo ponen al revés, pero nosotros sí, y en ese caso pues vemos que la infiltración se hace constante a pesar de que el tiempo varíe. Eso es lo que nosotros llamamos IB, ¿verdad? Infiltración básica. Puede ser en suelos arenosos en centímetros por minuto, en centímetros por hora, en suelos francos y en centímetros a veces hasta por 12 horas o por días en suelos arcillosos, muy arcillosos, ¿no? Bueno, ahí tienen ustedes cuando tienen esa de menos 76 centímetros por hora hasta 10.16, que serían los suelos arcillosos. Bueno, podemos inferir, ¿verdad?, que menor infiltración de 0.76 hasta 10.16, que son suelos netamente arcillosos, pues tienen ustedes las eficiencias de riego, ¿no? 75, y cuando tienen mucha pendiente en un suelo arenoso, que es el de la segunda columna, suponemos que es la segunda columna porque tiene perdón, es arcilloso, me equivoqué, aquí es cuando tiene menos de 76, o sea, se infiltra muy poquito, pues tienen una eficiencia que va de 75 a 50 según la pendiente. Cuando tienen de 0.76 a 1.27 va de 75 a 55 según pendiente. Ya vamos a lo mejor en suelo franco arcilloso y luego en un franco arenoso de unos 52 a 5.8 va de 70 hasta 60% de eficiencia, y de 5.8 a 10.16 pues va desde 60 hasta 55 en suelos arenosos, ¿no? Sí, aquí tienen ustedes pues que esto, por ejemplo, cuando tienen en una pendiente de 0.5 y tienen 60% de eficiencia en un suelo arenoso con una infiltración de 5.08 a 10.16 centímetros por hora, quiere decir que esa de cada metro cúbico que ustedes están aplicando en la parcela por el método de Melgas, solamente se aprovechará por la planta el 60% y 40% de ese metro cúbico, o sea, 400 litros, porque el metro cúbico tiene 1000, ¿verdad? 600 litros serán aprovechados por la planta y la evaporación del suelo para formar la evapotranspiración, más lo que forma de tejidos, que es el uso consultivo, y 400 litros estarán perdiéndose por evaporación, por infiltración profunda, por percolación, por robo de agua, por mal manejo por no cortar a tiempo el riego, por lo que sea. Eso quiere decir la eficiencia, pues, ¿no? Ahí lo tienen. Ustedes ya con eso tienen ciertos datos para empezar a diseñar su sistema de riego, ¿no? En riego tradicional, ¿verdad?, la eficiencia, la eficiencia de uniformidad en riego tradicional por superficie en general es la eficiencia de aplicación por la eficiencia de conducción en la parcela, en las regaderas parcelares. Un ejemplo es si tienen una eficiencia de aplicación, como vimos ahorita, del 60% y una eficiencia de conducción en sus regaderas donde sacan el agua a la parcela, multiplicarán 60 por 90 entre 100, les da 54% de eficiencia, es decir, de 1000 litros que tiene un metro cúbico que aplican en la parcela, 540 serán aprovechados en evapotranspiración y uso consultivo o uso consultivo, y 460 serán pérdidas. Eso quiere decir, pues, ¿no? Fíjense ustedes cómo eficiencia de aplicación, cómo ustedes han calculado una lámina necesaria de riego, ya lo vimos, ¿verdad? La lámina de riego va a ser igual a capacidad de campo de los PMP, recordando por densidad aparente por profundidad de radicular, 30 centímetros para nosotros es lo que yo recomiendo para cualquier cultivo, que no sea cilantro y que no sea rabanito de 10 centímetros, o pasto del campo de golf de 10 centímetros, no. Con los cultivos normales de hortalizas para arriba, 30 centímetros máximo, frutales y todo. El área rayada representa en el corte la profundidad del suelo a regar y la zona de raíces que debe ser humedecida, que debía ser humedecida si tuviéramos un 100%, ¿verdad? Aquí estamos viendo un corte de una melga de la cabecera hasta el pie, que se llama donde estaría la
otra regadera o el sistema de drenaje si es que sobra agua, y entonces ahí está, lo que deberíamos regar es eso, ¿no? Y lo que está regando es lo que está abajo de la línea punteada, es el sobreriego que está dando. Generalmente en suelos de tipo arenosos y no manejamos bien el gasto, se da este tipo de patrón de mojado que se llama, o patrón de humedecimiento en el suelo en perfil, ¿verdad? Toda esa agua que está abajo de la es sobre riego, pues, que sirve en un momento dado, si es hay problema de sales, para lavar sales, pero si no, pues para que se pierde esa agua y se va a los mantos freáticos y está fuera de la zona radicular. Puede ser que esté en contacto con un suelo arcilloso y antes de que demos el siguiente riego por capilaridad, ese suelo arcilloso que está en contacto con la línea punteada, pues por capilaridad sube agua a las raíces, ¿no? Pero es raro, pues, ¿no? Generalmente eso es yeso, riego, percolación profunda, ¿no? Sí, aquí está también otro, se puso otro ejemplo, ¿no? Agua percolada en profundidad, el agua almacenada, ahí está la que está retenida, como decíamos, después del riego a capacidad de campo, ya se fue el agua de gravedad, que es la zona roja, sí, y es lo que es agua percolada o de percolación en profundidad, ¿no? Concluido el tiempo de riego, queda un sector humedecido donde será aprovechada por las raíces y otro que se pierde en profundidad. Generalmente la área verde, esa que vemos agua almacenada, será aprovechada por las raíces, y el agua que está el sector que está en color naranja es el agua que está fuera del alcance de las raíces, y esa es agua que ya no que desperdiciamos. Eso nos baja la eficiencia de aplicación que tenemos en la parcela, ¿no? Al contrario, en un riego deficitario, ahí tienen ustedes que también aparentemente aplicaron un agua almacenada bien distribuida, pero a una profundidad menor de los 30 centímetros o la que han calculado, y la que ustedes calcularon es la flecha roja. Entonces fíjense ustedes cómo hay un triángulo que se representa aquí en verde, que dice que ahí sí se regó más o menos como ustedes querían, pero es un suelo, podemos inferir que es un suelo arenoso, que se infiltró mucha agua al principio de la cabecera y no logró avanzar como debía avanzar, y nomás avanzó una parte y otra, pues no mojó la zona radicular, lo no humedecido, ¿no? Es un riego deficitario, aunque se tiene una alta eficiencia de aplicación, aparentemente no se logró almacenar en el suelo el volumen necesario, por lo menos en la profundidad que habíamos calculado, que ahí se representa por toda el cuadrilátero ese, ¿no? Con todo y lo rayado, pero fíjense cómo lo rayado quedó no humedecido. Quiere decir que aplicamos muy poco gasto. Al principio el suelo tiene una alta velocidad de infiltración, y al principio, por ser suelos de tipo ligero, arenoso, migajón arenoso, y todo se infiltró al principio y a la mitad. Entonces, si sembramos así, al final las plantas van a crecer menos, porque parte de sus raíces no tendrán el agua que tienen las plantas en la cabecera, ¿no? Se regó mal, pues es un riego deficitario, ¿no? Ahí está también riego excesivo, se regó muy bien, se regó la lámina de riego que está representada por la flechita roja que ustedes calculen, se distribuyó muy bien, ¿verdad? Sí se almacenó agua en toda la profundidad radicular, pero se percoló mucha, se fue mucha por gravedad. Aplicamos demasiada agua al principio, no cortamos a tiempo, aunque más o menos el agua percolada, vean ustedes cómo fue. Hay una cantidad de la línea amarilla que ven ustedes ahí, que sí fue parejo, pero hay un triángulo anaranjado que se ve que se aplicó agua de más, ¿no? Baja deficiencia de aplicación, se aplicaba una lámina mucho mayor a la necesaria, ¿no? Entonces ahí también tenemos un riego excesivo. Bueno, pues esta también agua almacenada y agua percolada en profundidad ya está un poquito mejor, pero también está excesivo el riego, ¿no? Las desventajas o limitaciones que tiene el sistema de Melgas,
Pues ahí están mencionadas, ¿no? La topografía debe ser relativamente plana, los suelos suficientemente profundos para poder nivelarlos. Sí, porque si están suelos muy de poca profundidad, que llegan muy pronto a la roca, a la, a la materia madre o al piso de arado, etcétera, y le meten las motoconformadoras para cortes y rellenar los bajos, entonces pues casi dejan el piso de arado en la superficie o la roca en la superficie porque cortan lo poquito suelo que hay en los altos para ponerlo en los bajos. Entonces tienen que ser suelos bastante profundos para ni nivelarlos y no tener problemas luego de abundamiento, pues, ¿no? Que sobre tierra, ¿no? El gasto de agua debe ser suficiente para que permita regar melgas de tamaño práctico. Tamaño práctico, aquí también empiezan con vaguedades, ¿no? Sí, pues, ¿cuál es el tamaño práctico? No, bueno, pues vamos a ver que debe ser de acuerdo a la textura de suelo y sobre todo el ancho de las melgas debe estar en función, como ya habíamos dicho, de el ancho de su maquinaria. Si son una maquinaria de 2 metros de ancho, de siembra, de corte, de cosecha, etcétera, deben ser las melgas de 2, de 4, de 6, de 8. O sea, debe ser un múltiplo de su maquinaria para que no les queden las llantas arriba de los bordos largueros, ¿no? ¿Sí? Es difícil aplicar riegos ligeros menores de 5 centímetros. A mí la experiencia me dice que en melgas es difícil aplicar una lámina de menos de 10 centímetros, por eso le puse ahí, ¿no? No de 5, de 10 centímetros es difícil a aplicarla, ¿no? Una lámina de 10 centímetros que equivale a cuánto, pues a más o menos a 0.1 metro, que son 10 centímetros por 10.000 metros cuadrados, son 1.000 metros cúbicos por hectárea. Es difícil aplicar en melgas muy anchas y muy largas y de suelos que tengan texturas muy arenosas, ¿no? Bueno, aquí ya está, fíjense, ya está un poquito más, ya está el ancho recomendado por melgas, ahí están las pendientes. Fíjense cómo aquí la pendiente no llega hasta 6%, llega cuando mucho a 8, a 0.8. Aquí que nos indica la pendiente, como decíamos, si dividimos entre 100 centímetros, entre 100, que es lo que quiere decir el porcentaje, ese, las dos bolitas con el palito en medio, entre paréntesis ahí, es 20 centímetros por cada 100 metros, 0.3 es 30 centímetros por cada 100 metros, y así nos vamos hasta 80 centímetros por cada 100 metros, ¿no? Entonces ahí está el ancho. Bueno, llega hasta 4%, ya no llega hasta 6, fíjense cómo en la siguiente columna de que dice pendiente también en por ciento, tenemos hasta 4%, que quiere decir que eso es 4 metros en 100 metros, ¿no? O sea, si tenemos melgas de 200 metros, pues serían una diferencia en 200 metros de 8 metros, ¿no? 4 metros cada 100 metros. Y ahí tienen ustedes su ancho de mínimo, el medio y el máximo de las melgas recomendadas, ¿no? Una pendiente con poca, en una melga con poca pendiente de 0.2, o sea, 20 centímetros cada 100 metros, pues ahí tienen ustedes que pueden hacer las melgas de 35, 45 y hasta 55 máximo, que son muy anchas, ¿sí? Pero cuando tienen 0.8, o sea, 80 centímetros por cada 100 metros, ¿verdad? Si fíjense ustedes cómo las melgas se va reduciendo su ancho, 15, 22, 30. Bueno, aquí ellos lo sacaron experimentalmente, pero repito, tiene que estar en función de el ancho de su maquinaria. Por ejemplo, cuando tienen 80 centímetros abajo en cada 100 metros y tienen 15 metros como mínimo, que ustedes diseñan que sea 15 metros como mínimo. Si tienen una sembradora de 4 metros, pues será de 16, ¿verdad? 4, 8, 12, 16, ¿no? Y de medio 20 será de 22, será de 20, 4, 8, 12, 16, 20, ¿no? Y de 30, pues sí. O sea, 4 por 5, 20, 24 de 28 metros o de 32, ¿verdad? ¿Sí? Y así van pues con todo, ya con eso ustedes pueden diseñar por lo menos su ancho de melga de acuerdo a su pendiente, ¿sí? Y a su tipo de suelo, ¿no? Bueno, estas siembran melgas o camellones que también les llaman, ¿no? Fíjense cómo
ahí están los bordos largueros o las fajas o los bordos que limitan a la faja de terreno en medio. Aquí es una melga de ser de unos 4 metros de ancho, ¿verdad? Sí, que debe estar en función de la maquinaria, ¿no? Ahí es una pradera, es pasto con alfalfa. Bueno, normas generales para el diseño de riego, superficie por melgas, ¿no? Aquí ya meten la velocidad de infiltración, y textura del suelo. Por ejemplo, para lo que dice ahí, mayor de 4 centímetros por hora es velocidad de infiltración y la textura gruesa a arenoso. Y así van viendo ustedes cómo va hasta una velocidad de infiltración menos de 8 centímetros por hora, ¿sí? O sea, que serían 8 milímetros por hora, ¿sí? O sea, 80 milímetros cada 10 horas. Textura muy, muy fina, así. O sea, el caudal por melga, litros por segundo, ¿sí? Será, ahí está el ancho y la longitud máxima de la melga, ¿no? Yo le puse esta nota en México. En los distritos y unidades de riego, en la práctica se recomienda aplicar 5 litros por segundo por metro de ancho de melga, gasto que es lo que se ha estimado que un regador puede manejar eficientemente en la parcela. Si ustedes un regador le dan más de 50 litros en riego por melga, le gana el gasto al regador en el corte, se desbordan los bordos, le ganan los bajos, se inundan fácil ciertos lugares donde rellenaron y se hunde ahí por ser mala nivelación, etcétera, ¿no? Entonces ahí por eso le puse el asterisco, ¿no? Acuérdense ustedes, yo lo aprendí eso, me lo enseñaron allá en la laguna cuando salí a trabajar, la única vez que trabajé en 55 años, porque luego me regresé a Chapingo a dar clase y hasta entonces estoy dando clase en Chapingo. Entonces en eso me enseñaron los ingenieros que ya tenían varios años ahí que lo ideal es dar 5 litros por metro de ancho de melga. Por ejemplo, si tienen un ancho de melga de 10 litros, digo de 10 metros, 5 por 10, 50 litros para esa melga de 10 metros de ancho. Si tienen una melga de 15 litros, serán 75 litros, o sea, 5 por 15, 75 litros. 5 litros por metro de ancho de melga, ¿no? Y ahí está, y bueno, eso que implica, bueno, el caudal por melga en litros por segundo, ahí le puse para que vean ustedes que caudal es gasto para nosotros en litros por segundo. Ahí tienen en suelos gruesos, pues, tienen que darle más que en un suelo arcilloso que está abajo, fíjense, de 14 a 30 litros abajo en el suelo arcilloso, dependiendo el ancho, ¿verdad? Fíjense cómo en la melga de textura gruesa es muy poco ancha, de 3 a 6 metros, en la que sigue de 6 a 10, de 6 a 15, de 6 a 20, y en la arcillosa de 6 a 20, hasta 20 metros en la arcillosa, si es que consideran que así debe ser, porque por eso ahí no le modifican el 6, recomiendan 6, ¿verdad? Y ya según el criterio, según vean ustedes su velocidad de infiltración, que puede ser mayor o menor, entre menor sea la velocidad de infiltración, un poquito más de ancho, aunque en 20 metros pues no es tan poquito ancho, de 6 a 20 es mucho, ¿no? Pero bueno, son los experimentos que nos dan como resultado los investigadores, ¿no? Y ahí tienen la longitud máxima que recomiendan metros, ¿verdad? Sí. En un suelo arenoso, como decíamos, será mucho menor, de 50 a 100 metros, melgas muy cortas. Eso hace que la maquinaria se esté dando vueltas muy seguido cuando cosechan, ¿verdad? Sí, y dando vueltas cada 50, cada 100 metros. Pero bueno, es que también en suelos arenosos no pueden dar muy largo porque si no todo se les infiltra al principio. Y fíjense cómo en los suelos arcillosos, con esa velocidad de infiltración tan baja, ¿sí? Y en textura fina, pues pueden ser de 200 hasta 600 metros de largo, ¿no? ¿No? Son suelos muy arcillosos que tienen que darles gastos muy pequeños para que tenga oportunidad de infiltrarse en la cabecera y en el recorrido que haga en esos 600 metros. A veces tardan un día en llegar hasta el otro lado, ¿sí? Cuando son gastos muy pequeños, pero aseguran una velocidad de infiltración en esos suelos que tienen poca velocidad de infiltración. Bueno, para ahí están las recomendaciones que ustedes deben de tener para cuando tengan que diseñar, y es decir, aquí están ya ustedes tecnificando su riego, no haciéndolo al aventón. Acuérdense, el ancho de la melga es lo que sí puede ser
variable dentro de estos rangos de acuerdo con el ancho de su maquinaria. Sí, es fundamental eso, ¿no? Por melgas rectangulares, este tipo de riego, el terreno se divide en franjas rectangulares estrechas, llamadas fajas o melgas, tendidas cuando no están niveladas, separadas una de otra mediante caballones, que son los bordos largueros que nosotros le llamamos, dispuestos longitudinalmente en el sentido de la pendiente. Suelen realizarse acequias de los chimbres en el exterior superior de la faja y canales de desagüe o de drenaje en el extremo inferior, lo que ya vimos, ¿no? El ancho de estas fajas varía según pendiente entre 5 y 20 metros y la longitud entre 100 y 200 metros. Bueno, ya vimos la tabla anterior que está en función de la textura, ¿verdad? Sí. El agua fluye en las mismas cubriendo integralmente el área con una lámina delgada de agua entre 5 y 10 centímetros. Si es lo que podemos ver, que se forma una lámina de agua, una altura de agua, mientras se infiltra, pero la lámina que aplicamos debe ser la cantidad de agua aplicada entre la superficie que realmente se regó. Es decir, la lámina difícilmente la vemos. Pues bueno, ahí está el canal secundario que lleva el agua, las fajas de riego que están ahí, ¿no? Y arriba el canal de desagüe que está para desaguar, si es que cortan mal y sobra agua y hay que eliminar esa agua sin drenaje, ¿no? Condiciones que favorecen la utilización del método, ¿no? Bueno, ya lo vimos. Esto ya se repitió, esta se repite, no sé por qué la repetí, la voy a quitar en la 112, ya la vimos antes. Riego por tablares o canteros. El terreno se divide en compartimentos cerrados por medio de dicos o caballones de unos 50 centímetros de altura, así grandote, para darle mucha lámina, pues mucho gasto. Ahí está, vean ustedes, estos canteros o tableros son de forma cuadrada o rectangular. Dentro de ellos se vierte un volumen de agua que queda estancada y se va infiltrando en el suelo. No, pues se aplican unas láminas tremendas. Los caudales empleados, al igual que en el riego por fajas, ha de ser elevado, aunque su magnitud dependerá de las dimensiones del tablar y el riesgo de erosión. Generalmente son cuadros, o sea, por ejemplo, nosotros en la laguna, cuando salimos a trabajar, que salí de irrigación y nos tocó trabajar en el instituto de la laguna de mi tierra, en Torreón, Coahuila, Durango y Gómez Palacio, que es ya Durango, pues, como les comentaba yo, allá es minifundio, tienen los ejidatarios, tienen 4 hectáreas de 4 hectáreas de tenencia de la tierra, pero nomás como había muy poca agua, tenían derecho al 25% de la superficie de dotación de riego, que se llama derecho de riego. Tenían derecho a 1 hectárea nada más, al 25%. Entonces, pues queríamos que se preparara muy bien la tierra, que nivelaran el terreno, que hicieran melgas poco cortas, muy poco anchas, etcétera. Pues no tenían dinero para hacer, sino para sembrar 1 hectárea, no tenían ni para comprar la semilla de algodón. Entonces era lo que se sembraba, el algodón, ¿no? Era un monocultivo en la laguna. Bueno, entonces lo que hacían era dividir su parcela de 1 hectárea, la que iban a regar de las 4, nomás iban a regar 1. Entonces le metían un bordo en medio. Así lo hacían en 4 cuadros iguales de 50 metros por lado. Cada borde en que 1 hectárea tiene 100 metros, entonces dividían cada 50 metros, tanto a lo largo como a lo ancho, en bordos de 50 centímetros, grandotes los bordos para que aguantaran un montón de agua. Entonces, como había la orden de que se les diera agua hasta que se completara los cuadros, entonces regaban, metían el agua, como ven ustedes ahí, abriendo boquetes o bocas de la cabecera de la regadera principal, de la regadera que se ve arriba, y entonces regaban allí hasta que no se llenaba bien la tabla, rompían un bordo y pasaban al siguiente cuadro, y luego que se llenaba el otro cuadro, pasaban rompían el bordo, y siguiendo entrando el agua de la misma bocatoma, rompían el bordo y así hasta que se volvía a llenar, y así, y regaban hasta en contrapendiente, pues, ¿no? Entonces eran unas láminas de 80 centímetros en lugar de 20 que teníamos programadas, y a nosotros nos descontaban el agua, ¿no? Entonces, pues es un sistema muy rústico, muy primitivo, pero es para gente pues, que no tiene cómo meter maquinaria o cómo trazar técnicamente su riego
con bordos largueros y que no tienen ni maquinaria. ¿Para qué hacen los bordos de acuerdo al ancho de la maquinaria si ni maquinaria tienen, verdad? Bueno, pues ahí tiene usted el riego con belgas con tubería, con puertas en la cabecera. Fíjense nomás cómo se va, cómo se ve, ahí se ven los bordos largueros, ahí se ven hasta las garzas que andan ahí comiéndose los insectos que salen por la inundación, ¿verdad? Sí. Y cómo se ve, cómo va el agua avanzando, y eso porque está saliendo de la, ahorita vamos a ver lo de del riego por compuertas, cómo va avanzando más o menos bien, pero eso ahí tiene una eficiencia de un 40%, ¿no? De un metro cúbico, 400 litros se aprovechan en el uso consultivo y 600 litros se pierden por evaporación. Pues está demasiado ancha la melga y demasiado larga, pues allá de ser una melga de unos 25 metros y ha de ser una melga de unos 150 metros de largo, ¿no? Entonces está muy ancha. El tipo de suelo se ve que es un suelo medio arcilloso porque se está inundando a la entrada. El agua está corriendo, pero está estancándose, quiere decir que no tiene mucha velocidad de infiltración. Podemos inferir eso nada más con verlo, ¿verdad? Sí, pero habría que comprobarlo, ¿no? Las ventajas, bueno, permite regar cultivos de siembra densa como cereales y praderas. No se requiere nivelar el terreno, solo eliminar los problemas de microrelieve para facilitar la aplicación del agua, contribuyendo a mejorar la eficiencia. Bueno, es lo que se llama micronivelación, ¿no? Generalmente lo hace la gente que tiene cierto dinero con rayos láser, ya la melga ni nivelada queda en algunas partes no muy bien nivelada y ese microrelieve es donde le dan el, la micronivelación con rayos láser, ¿no? No requiere de una alta inversión inicial, lo cual se limita básicamente al trazado de los regueros, de la superficie que queda entre los bordos largueros, ¿no? ¿Sí? Se puede emplear en todos los suelos posibles de regar con mayor o menor eficiencia, claro, dependiendo de las características del suelo, pues ya lo sabemos, ¿no? Suelos arenosos, menos eficiencia, más infiltración, etcétera, ¿no? Topografía y caudal o gasto disponible. Se requieren pocas estructuras hidráulicas permanentes, se limitan a la construcción de pretiles y canoas, ¿no? O sea, bocas y aberturas de las cabeceras o cuando muchos sifones o tubos, ¿no? Para sacar el agua de la cabecera, de la regadera de la cabecera a la melga. Se puede emplear en suelos poco profundos y ondulados donde la habilitación de suelos no es posible, ¿no? Pues sí, donde los suelos no se pueden habilitar más, ¿no? Ya se niveló, y está un poco profundo, ya para qué le movemos, ¿sí? Tienen 10, 20 centímetros de profundidad, ya para qué lo estamos tratando de nivelar, si los vamos a desnivelar por lo poco profundo que están. Ahí tienen ustedes riego por tablares que le llaman en frutales, ¿no? Riegan un cuadro, luego abren una boca y le siguen a la siguiente y luego abren otra boca allá y así se van así. Pues es una ineficiencia total, ¿verdad? Pero bueno, si están acostumbrados en los lugares donde sobra agua y tienen altas dotaciones de riego, ¿no? La eficiencia de aplicación en el riego por melgas no supera el 25 al 30%, lo cual significa que de 100 litros que se aplican, solo se aprovechan entre 20 a 30 litros, ¿no? Perdiendo el resto por escurrimiento superficial o percolación profunda. Existen altos riesgos de erosión de suelo, especialmente en tramos o en aquellos con alta pendiente. Pues sí, los que tienen mucha pendiente le dan mucho gasto y no se infiltra el agua por unos suelos arcillosos, que son partículas pequeñas, se los lleva el agua hasta el final y al final ven ustedes chocolatosa el agua al final que les llega a sus regaderas de desagüe, la ven ustedes toda chocolatosa, ¿no? Alta disponibilidad de aplicación del agua, quedando sectores con exceso de riego y otros con déficit, ¿no? Gran subdivisión de campo debido a la gran cantidad de regueros y desagües que se trazan, ¿no? Es decir, los regueros son las superficies comprendidas entre los bordos largueros y los desagües, los drenajes y las acequias para llevar el agua a las melgas. Entonces se dificulta mucho porque hay que hay muchas melgas hechas y muchos canales pues que dificultan la sacada de la cosecha, ¿cómo se llama? El avance de la maquinaria, la presencia de la maquinaria, presenta los requerimientos de mano de obra, ¿no? Si les echa mucho gasto, tienen que tener gente que esté manejando 50 litros, como ya dijimos.
por regador, y si dan más porque quieren avanzar rápido, pues necesitan más gente. Si tienen, por ejemplo, 200 litros en su regadera y quieren regar 4 melgas de 50, pues pueden regar 4 melgas con 50 litros cada una, pero un regador en cada melga, ¿no? Y luego necesitan estar uno que le esté diciendo al final cuando corten desde el otro extremo de la melga, o las 3/4 partes de la melga. Ahorita les voy a decir por qué, donde corten el agua para que el agua que va en tránsito riegue lo último de la melga, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Riego por medio y lavado de sales. Bueno, cuando no hay lavado de sales y tienen mantos freáticos elevados, como ya vimos, las sales suben a la zona de raíces. Cuando aplican el agua, por ejemplo, en melgas, con la ineficiencia que se tiene, con el agua que se pierde, no solamente por evaporación, sino definitivamente por percolación profunda, ¿sí? Pues tienen la gran ventaja de que lava sales, pero si no tienen sales en el suelo, si no tienen agua con sales, pues realmente definitivamente es poco beneficio de lavado de sales cuando no hay sales, pues que lavan, ¿verdad? Sí. Ahí está el canal de cabecera, ¿verdad? También ahí están los sifones, ahí ve el flujo, la curva de avance, el borde de tierra o camellones que le llaman ellos, ¿sí? Lo que va, donde van las flechas y son los regueros, digamos, o sea, la tierra que se riega, pues, y al final está un dren por si no cortan a tiempo, ¿no? Esquema que muestra el proceso de avance superficial del agua y la infiltración. Bueno, en la parte de abajo, el avance e infiltración en melgas generalmente es así, ¿no? Así como se representa ahí más o menos en general, ¿no? El flujo de entrada está ahí, donde no está la regadera, y la visita quiere decir que está entrando el agua, ya sea por puertas o por sifones o por bocas. El avance de la otra flecha horizontal, cómo va avanzando el agua, pero si no tiene mucha pendiente, o si tiene poco gasto en un suelo muy arenoso, la infiltración se representa por esas flechas verticales, ¿sí? El frente húmedo es ese que ven ustedes ahí señalado, y la zona de las raíces es la que debe de regarse. Aparentemente a las 60% del avance de la curva, de avance del agua en la superficie, pues se va regando pues casi una 40% de la zona de raíces. Claro, falta que avance más, ¿no? Pero el chiste es que esa curva de avance sea igual, el frente húmedo sea igual a la zona de raíces, y igual hasta el final a la zona de raíces, que es una utopía, ¿no? Generalmente no se puede, ¿no? Pero bueno, ese es a lo que le tiramos, ¿no? Diseños de riego por melgas también aquí pendientes, ¿verdad? Caudal en litros por segundo por metro de ancho también aquí, ¿no? Aquí se los quise poner para que ustedes vean otro criterio, ¿no? De 0,2 a 0,4% pendiente en suelo arenoso, en suelo franco arenoso y en franco arcilloso, ¿no? Ahí están las pendientes de entre 20 a 40 centímetros por 100 metros, entre 40 y 60 centímetros por 100 metros, y entre 60 y 100 centímetros por 100 metros. Ahí están los gastos en litros por segundo por metro de ancho, ¿eh? Como fíjense cómo en el franco arcilloso, ya cuando hay mucha arcilla, pues le dicen que una pendiente de 1 metro o de 0,8 metros en porcentaje, 80 centímetros, 1 metro por 100 metros, hasta 1 a 2 metros por ancho de melga, ¿no? Muy poco, pues, ¿no? Nosotros lo que estamos recomendando, lo de 5 litros que tienen franco a arenoso, ¿no? Ahí arriba. Bueno, pero ahí está, ¿no? Y ahí están los 10 centímetros que debe haber de nivel horizontalmente, y cuántos centímetros de nivel máximo entre los bordos, ¿no? Entre los largueros de los bordos, o caballones que les llaman, ¿no? De 5 a 20 metros de ancho, y el de nivel entre esos 5 a 20 metros de ancho debe ser de 4 centímetros cuando mucho, ¿no? ¿Sí? Y 10 centímetros de altura de los caballones. Aquí están todas las dimensiones, pues, supuestamente, ¿ves? También viene, de acuerdo a la pendiente, viene el largo de la platabanda, o el largo del reguero, o el largo de la melga para nosotros, ¿no? Ahí está, pues, desde 60 metros en esa pendiente de 0,2 hasta 90 metros. Se entiende que cuando tienen 0,2, el mínimo del rango es 60. Cuando tienen 0,4 se van al máximo 90 en un suelo arenoso.
igual en el franco arenoso, igual en el franco arcilloso, ¿no? Sí, fíjense, para un suelo, para una pendiente de 0.6, pues estaremos hablando de largo en un suelo arenoso de 75 metros, para un suelo franco arenoso en un promedio de 0.8, entre 0.6 y 1 de pendiente, pues estaremos hablando de 90 metros, y en un franco arcilloso, pues estaremos hablando de 90, yo diría hasta 120 metros, ¿no? Pero bueno, es lo que recomiendan los investigadores o lo que reportan, ¿no? Elementos básicos del diseño, como estamos viendo, el ancho de las melgas, ya vimos que va en función de la maquinaria, el ancho y la longitud de las melgas, el largo de las melgas, que va en función de textura, del gasto que dispongan, de la pendiente, etcétera. La pendiente transversal, que es entre los bordos largueros, la pendiente longitudinal, que es la pendiente que se da a lo largo de la melga, el caudal o gasto, ¿verdad? Sí, en litros por segundo por metro de ancho, y el tiempo de aplicación del caudal, el tiempo de riego, que ya vimos cómo se calcula, ¿no? Tiempo de riego. Ahí está, pues también les quise poner las operaciones por riego por melga, ¿verdad? Según la operación es más posible obtener altas eficiencias de aplicación y buena uniformidad de riego por melgas, ¿no? Pues depende de si le damos si estimamos la pendiente de la S, si damos un buen largo, si damos un buen ancho, si damos un gasto adecuado, ¿verdad? Sí. No por caer en las indefiniciones de estos que adecuado con otros gastos, sino un gasto que veamos que avance, porque mucho de esto va a ser, como estamos viendo desde arriba, el riego, pues va a ser objetivo, ¿no? Ahí está un avance arriba, el primer dibujo, ¿verdad? Caudal muy grande, avance muy rápido, sobre todo en suelos arcillosos. La infiltración es muy poca y la zona de raíces queda sin agua, aprovechada para la planta, ¿no? Cuando hay flujo sin salida sin flujo de salida, o sea que no les sobra agua, pues que no lo tiran al dren, lo que les llega al final, el agua retenida, pues más o menos se riega bien, nomás queda una parte al final que no queda muy bien regado, como vemos ahí en la segunda, y la operación de riego por melgas, buena distribución del agua perdida por percolación profunda pequeña. Ahí vemos en el último dibujo, en el de abajo, como cuando se riega bien, la línea punteada es la zona radicular, y la curva esa que es el sobreriego, pero ya es muy poco, ¿no? Ahí estaríamos hablando a lo mejor de una eficiencia del 80-85%, que es muy raro en melgas, ¿no? Pero bueno, lo podemos hacer en melgas cortas, no muy largas, según tipo de suelo y según el gasto que demos de acuerdo a la pendiente. Fíjense cómo todos estos factores van haciéndoles que ustedes puedan en un momento tecnificar este tipo de riegos, que, como repito, tanto el riego en melgas como en surcos en el país, pues, en superficial, el 90% de la superficie en México es de riego superficial. Ahí también tenemos que tecnificar los riegos, ¿no? Aquí tenemos curva de avance y de recesión de las melgas, ¿no? Sí. Fíjense cómo la curva de avance es como va avanzando el agua dentro de la melga o del reguero, que le llaman. La fase de almacenamiento es la que está ahí, la curva de recesión es la cola de la curva de avance, pues cuando ya cortaron el agua de la cabecera, pues se va desapareciendo el agua, porque se está infiltrando y al mismo tiempo avanzando, y esa curva la tenemos que medir también, porque es la diferencia de la fase de almacenamiento. Ahí vemos entre la fase de avance y la fase de almacenamiento el sobreriego que había de acuerdo a la curva de recesión, y cómo se mojaría la lámina de riego, cómo se ve abajo la percolación, es este ángulo verde, o sea, lo que se va fuera de la zona de la LR de la lámina de riego, ¿no? Pero la lámina infiltrada está acá del lado izquierdo, que es LI, lámina infiltrada, corta lámina de riego. Vean ustedes que hay parte de la percolación o pérdidas por infiltración profunda, que es la percolación ahí, ¿no? Y las curvas, cómo se van dando poco a poco, con las curvas de avance y de recesión, y cómo se moja la lámina de riego pareja cuando está bien regado y hay poca percolación profunda, ¿no? Sí. La diferencia entre el avance y curvas de recesión sería la lámina infiltrada, ¿no? Bueno, vean ustedes ahí un canal revestido sacando el agua con sifones. Vean ustedes nomás que
que el Liutrain. Fíjense que esos borditos que ven ustedes en las melgas muy anchas, fíjense cómo quedan así algunos, a pesar de estar regando con sifones, más o menos también los sifones es parte de la tecnificación. Ahí vean ustedes cómo quedan claros, quedan pintos, pues, o sea, que no se humedece bien porque no se niveló el terreno y está el agua, no tienen que mojarle hasta arriba, porque no gastan mucha agua y entonces quedan pintos ahí. Pero estos borditos que ven aquí a su izquierda y a su derecha dentro de la melga son lo que se llaman contras, que en los regadores o los productores se llaman contras, que es cuando después del bordito este que ven ustedes, ahí hay un bajo, lo que hacen es hacer una contra para que desvíe el agua y el bajo se llene rápidamente con más caudal en cada uno. Fíjense cómo hay contras en toda esta melga tiene como 400 metros de largo, no, pues es un tiradero de agua. Y vean ustedes acá a su izquierda, arriba, cómo ya están las contras donde ellos han detectado los bajos, ya hicieron las contras antes de meter el agua de riego, ¿no? Acabando estas dos, la vuelven a meter en estas de arriba, ¿no? Pero es la eficiencia de aplicación, como dice ahí, depende fundamentalmente del manejo de los caudales o gastos de avance y de infiltración, ¿no? Pues ahí vemos que es muy mal riego, ¿no? También depende de otros factores como la pendiente, el tipo de suelo, ya lo vimos, pueden alcanzar eficiencia de aplicación del orden de 50 de senda, pudiendo hasta ser mayores cuando no son tan anchas las melgas, cuando no son tan largas, cuando no le damos gastos tan grandes a suelos arcillosos que no tienen oportunidad de infiltrarse, o le damos gastos pequeños en suelos arenosos que se infiltra todo al principio, es cuando se abate la eficiencia de riego, ¿no? Ahí está bien, la quise acercar más la toma, fíjense cómo se ven los pintos y las contras dentro de la melga, pero está larguísima la melga, ¿no? Ahí a lo mejor es un lugar donde le sobra agua en la zona de riego y las hacen larguísimas las melgas, porque eso aunque pierden mucha agua, cuando hay abundancia de agua, les hace que la eficiencia de la maquinaria sea mayor, pues, porque no dan tantas vueltas la maquinaria al hacer melgas muy cortas, ¿no? Sí. Aquí también valores recomendados en función de la textura y la pendiente de la melga, ¿no? Textura la pendiente, suelo arenoso de 0.2 a más o menos 0.4 y así van de 0.4 a 1, suelo areno limoso, arcilloso y arcilloso, y ahí están los anchos de las melgas, ¿no? De 9 hasta 24, de 16 a 12, de 6, etcétera, ¿no? Y acá de 9 a 24 en el arcilloso, aquí se me hace raro que no haya, el ancho de la melga sea menor, pero bueno, aquí está pendiente contra ancho de melga, otra tabla para que tengan datos ustedes para diseñar sus melgas, ¿no? La pendiente de las melgas en el riego por melgas, la pendiente de las melgas en este sistema de riego, solo se adapta a pendientes comprendidas entre límites muy estrechos, o sea, muy poquito, pues, y deben ser muy uniformes para conseguir una buena distribución del agua en la dirección que discurren por sí. Ya lo estamos viendo, en la cabecera de la melga se construye un canal o acequia en donde sale uno o varios boquerones, o sea, los boquerones son las bocas, las aberturas que le hacen cuando no tienen sifones o tubos cortos para sacarlo directamente de la melga. Los sifones sirven también para controlar mejor el gasto y para no tumbar bordes de la acequia. Los boquerones con la pala, con el asadón, hacen una abertura y el agua sale a chorro, pues, ¿no? Sí, le llaman boquerón o toma de agua en la melga sin instrumentos como los sifones, como los tubos cortos, ¿no? A continuación sale el agua, ya habremos hecho, tendrá una pendiente longitudinal uniforme, supuestamente en el sentido del riego, tendrá una pendiente uniforme si es que se niveló bien, ¿sí? La pendiente longitudinal mínima a aconsejarle varía de 0.2 a 0.3, o sea, de 0.2 que serían 20 centímetros por 100 metros a 0.3 que serían 30 centímetros cada 100 metros, puede tener hasta 2% en suelos de textura media y con cultivos de pastos o alfalfa. Bueno, aquí había muchas tablas que dan hasta 4% porque los cultivos como la pasta, los pastos y la alfalfa
como son perennes y tupen totalmente el suelo, hacen que los tronquitos de la alfalfa o de los pastos retengan el agua que va avanzando, aunque sea mucho gasto, le ponen en toda la melga, como son miles de troncos, de tronquitos, de tallitos, pues, de alfalfa o de pastos o de trigo, lo que sea, le ponen muchos obstáculos a que el agua corra muy rápido y erosione, pero también hacen que el agua se detenga más en la melga y se infiltre más y haya más percolación y más lavado de nutrientes y bueno, también más lavado de sales si es que hubiera sales, ¿no? En suelos ácidos se puede aumentar dicha pendiente, pero presenta graves riesgos de erosión. Pues no, también cuando está sembrado, ya cuando está, que no está sembrado, sí presenta graves de erosión, porque no hay tallitos o plantas o tallitos de plantas que retengan, que obstaculicen ese avance rápido. Ya cuando nace la planta, nace la alfalfa, nace el trigo, nacen los pastos y están de un cierto tamaño, sí obstaculizan, pero ya en el riego el primer riego sin cultivo, pues ya erosionaron el suelo, ¿verdad? Entonces ahí es donde se pone más difícil. En suelos ligeros con verdaderas de infiltración elevada se puede nivelar con pendiente cero, ¿no? O sea, para suelos arcillosos a veces se recomienda a veces hacer muy arenoso, perdón, en suelos ligeros, suelos arenosos se puede dar hasta una pendiente cero en la nivelación porque el gradiente del agua, el empuje, vamos a decir, del agua saliendo de la regadera y más si es por boquerón, ¿verdad? Sí, empuja el agua que va adelante y la va avanzando, la curva de avance se lleva, pero no quiere decir que con velocidad cero no haya mucha infiltración al principio, sobre todo en suelos arenosos, con pendiente cero, perdón. También hay válvulas de alfalfa que son sistemas que van enterrados a presión y lo que hacen es que con la válvula cierran la válvula en la superficie y cuando le dicen que ya está el agua en los canales enterrados, bueno, pues nomás abren la válvula y empieza a salir el agua a chorros, ¿no? Es una tubería que exoma al exterior con la capacidad de regular el caudal a verter con la ayuda de la válvula manual. Bueno, eso de la velocidad, la capacidad de regular el gasto del caudal está por verse, ¿no? Porque, pues, cómo regulan ahí ven ustedes regular por medio de tablares, ahí van llenando ahí como se puede, ¿no? Hay mucha ineficiencia en ese caso. ¿Va? Fíjense cómo aquí a la izquierda entra el agua de un tablar a otro, inunda un cuadro grandote, si de olivo que no tiene ni cultivo, siquiera tuviera cultivo asociado ahí donde se está regando, pero no. Entonces gasta mucha agua, repito, es cuando está sobrando agua, ¿no? Canteros tradicionales, o sea, los canteros tradicionales son las melgas, pues, con sus bordos para el riego de arroz en Portugal. Eso los quise poner también para que vean que también en países no tan fregados como Portugal, pues también tienen técnicas de riego muy atrasadas, ¿no? Ahí vemos las melgas, unas anchas, unas delgadas, muy largas, etcétera, toda inundada la melga, o sea, no cortaron el agua a tiempo, ahí está, como es siembra de arroz, pues inundan, ¿verdad? Pero se gasta mucha agua, ¿no? Riego por canteros, o sea, melgas niveladas, los canteros son los que ven ahí nomás, ahí está como está, ¿no? Se trata del método más utilizado en todo el mundo, pues sí, la gente pobre no tiene más que pasar los surcos a mano cuando tienen poca superficie. Consiste en aplicar agua a parcelas generalmente rectangulares con pendiente casi nula, circundada por lomos o los bordos largueros que hemos llamado caballones o albardillas. Por eso les quise poner esto para que vean los diferentes vocabularios que se usan que viene en la literatura, que impiden que el agua pase a otros campos, ¿no? Máximo cuando están de un campo a otro, circundados como en China, en Japón, en Asia, que tienen divididos por familias, a veces hasta por surcos, ¿no? Pues ahí no quieren que pase el agua de un lado a otro porque es agua que está desperdiciando, ¿no? El agua pasa a esos campos. Los canteros o melgas niveladas pueden ser utilizados para riegos de arroz por inundación permanente, o para riego de otros cultivos, incluyendo frutales por inundación temporal, es decir, el arroz se mantiene permanente en la inundación con agua corrida
En otros es temporal, o sea, inundan los frutales, dejan que se incluya el agua, pasa un tiempo y dan el siguiente riego, es una inundación temporal, ¿no? Canteros modernizados de grandes dimensiones para riegos de arroz con redes independientes de riego y drenaje en el Valle de Sonora, Portugal, ¿no? Ahí tienen ustedes. También fíjense, ¿no? El tamaño de las melgas ahí, de los canteros, es tan grandísimo, un desperdicio de agua tremendo. Bueno, pero como es para arroz, ¿no? Canteros por cultivo de arroz con drenaje en cascada y adoptando riegos frecuentes para mantener el suelo próximo a saturación en China. Ahí le puse canteros melgas para que sepan ustedes. Bueno, como ustedes está dividido en pedacitos, ¿no? Cada familia tiene un pedacito, ¿no? Canteros modernos con nivelado de precisión y alimentación por un canal con parcela de riego en cuadros grandes en compuertas, Arizona. También los gringos llegan a regar mal, fíjense ahí, aunque son cuadros nivelados muy grandes, cómo va el agua avanzando a diferente. Quiere decir que no quedó muy bien nivelado o no están aplicando bien el agua en la cantidad igual, como se ve desigual la curva de avance, bueno, el avance del agua en la parcela, ¿no? Filtros de red baja carga con gravedad, principalmente para melgas. Bueno, pues el agua brota de una tubería y se distribuye para las melgas, ¿no? Pero casi no se usa, ¿no? Bueno, está en el nivelado de un cantero con rayos láser, es la micronivelación que le llamamos. Un cantero no es más que una melga, ¿verdad? Sí, el aparato ese va viendo dónde se corta y dónde de micronivelación, ¿no? Porque ya está ni nivelada, pero quedó en algunas partes, quedó mal nivelado. Entonces es lo que se llama micronivelación, o sea, poca nivelación, o sea, ya más nivelación de afine, pues, ¿sí? Y ahí está como el rayo láser le va diciendo el aparato ese que manda por rayo láser las instrucciones a la computadora del tractor para que baje o suba las cuchillas que van cortando y rellenando lo poquito que había que afinar, ¿no? Ese es un aparato para rayos láser, pues, ¿no? Riego por fajas largas, anchas y de pendiente suave en California. Bien, también los gringos riegan mal. Ahí está en California también, como se ve mal regado, no sé, con largas, anchas y de pendiente suave. O sea, quiere decir que el agua no corre, pues, porque tiene una pendiente muy pequeña, pues, ¿no? Y además si el suelo arcilloso, pues peor, ¿verdad? Buena nivelación de un cantero inundado con una lámina de pocos milímetros de agua. Pero yo diría que pues eso de que está bien nivelado, muy relativo, cómo se ve, en unas partes se está tapando el cultivo y en otras no. Pues yo diría que eso de buen nivelado está mal. Pero bueno, se los quise poner. Los últimos dos sistemas de surcos a nivel y por esparcimiento tienen un gran número de variantes de acuerdo con las condiciones topográficas de la parcela regal y el tipo de cultivo. El riego de surcos a nivel es usado frecuentemente para el riego de prados, principalmente en terrenos con pendiente, como el riego de lima que le llaman. También se los quise poner para que pues, por lo menos lo oigan mencionar y lo conozcan. Usado en las cercanías de Portugal, no es un riego por desbordamiento, por razas o regueras en contorno a nivel, con una fina lámina de agua que escurre lentamente sobre toda la superficie de la pradera. Pues deriva en el agua de arroyos, riberas, pequeños ríos y manantiales. El agua es entonces conducida a través de acequias, etcétera, ¿no? Y esto se ve mucho, y aquí estaba, bueno, ya porque sigo leyendo, ahí está, ¿no? O sea, por la regaderita esa van sacando el agua, riego de lima, por regueras de nivel en prados de la montaña. O sea, la que va a nivel es las curvas, pues, las curvas de nivel hacen que las melgas o regueras o tendidas vayan a nivel, y el riego de lima de las regaderitas esas va escurriendo el agua por toda la regaderita hacia la reguera o hacia la, la, la melga suavemente por la pendiente hasta la siguiente regadera que ven ustedes abajo. Ahí se junta el agua y riega la siguiente y así, ¿no? Pero es muy ineficiente, ¿no? Ahí están canteros tradicionales para horticultura por surcos cortos, como en el Valle de Soraya en Portugal. Lo suele es que la alimentación es cortada cuando el agua alcanza el final del surco, ¿no? O sea, le van cortando el agua por surco y luego en cada
aunque están divididas por melgas, vamos a decir, varios camas anchas por melgas, fíjense ustedes cómo le van cortando para que por infiltración tenga tiempo de infiltrarse en esos surcos cortos, pues, que están comprendidos entre bordos largueros, que acá se ven a su derecha, ¿no? Aquí están los bordos largueros, ¿no? Ahí está riego por alcorques o pozas que se llaman, ¿sí? Pequeños canteros junto a cada árbol, cada un hijar o reguera que sirve a 2 líneas de árboles, ¿no? Cada una de esas regueras, cada una de estas melgas que está aquí, entre la sequía aquí que se ve, entra el agua a cada cuadrito, que es una reguera que le llaman ellos, ¿sí? Y se va regando, pero es muy ineficiente también, ¿no? Vean ustedes, hay una estructura para evitar erosión, pues sí. Imagínense, allá abrieron con una compuerta, tienes un disipador de energía, que son estos que ven aquí, se llama disipador de energía, para que salga con mucha fuerza de la compuerta, ahí choque y salga con menos fuerza, pero pues no, es muy ineficiente. Fíjense cómo tienen abiertas varias puertas de estas por todo el ancho pero son estructuras permanentes, cuesta dinero, ¿no? Estructura para evitar la erosión de cabecera consistente en dados, se le llaman ellos de hormiguero, situados en la entrada del agua. Esto le llaman dados, ¿no? Esto sería una boca, con puerta y con concreto reforzado, ¿verdad? Con estos disipadores de energía para que el agua que salga con fuerza, choque ahí, pierda energía, pierda fuerza, pues, y entre la parcela y no erosione, pero pues no, imagínense todo lo que gastan ahí de agua, ¿no? Bueno, con esto vemos ya la melga y pasamos al diseño de riego por surcos, que también es riego por superficie, pues, o riego por gravedad, que se llama, ¿no? El riego por surcos, pues, el agua es conducida a través de pequeños canales o surcos, por lo cual no moja completamente el surco, sino moja una parte nada más, y esa parte, que es un método de riego superficial o gravitacional, el agua se mueve de un punto a otro a favor de la pendiente, porque los surcos tienen pendientes, los canalitos esos, que son como impulsados por la diferencia de nivel existente en el terreno. El agua se mueve desde lugares de mayor altura hacia lugares de menor altura, siendo la gravedad la fuerza motriz, o sea, siendo de gratis, pues no cuesta, ¿sí? Y sin embargo, vean ustedes, ahí entra el agua, va entre los surcos. Objetivo del riego por gravedad: disminuir las pérdidas de agua por escurrimiento y por percolación, para aumentar la eficiencia de riego, ¿no? Y eso, para aumentar la eficiencia de riego, también cada punto cuesta mucho dinero, ¿no? Permitir una mejor distribución del agua, favoreciendo un desarrollo parejo del cultivo, lo que reúne mayores y mejores rendimientos por sí. Si le damos agua parejo a todo el cultivo, que no le toca a uno más que a otro, entonces ahí sí se da mejor producción, ¿no? Entrada de agua al riego desde la cabecera de la regadera a la parcela por medio de sifones calibrados para dar un determinado gasto. Todos los sifones supuestamente se calibran, es decir, los ponemos a una altura tal que la diferencia de nivel de aquí de la regadera, que está, vean ustedes, está revestida de concreto, casi no se usa así directamente, son las regaderas parcelarias acá en México, son de tierra, la mayoría, ¿no? Son sifones muy largos, entonces la diferencia de nivel entre y la salida hace que nos den un gasto constante, ¿no? Es decir, que siempre salga la misma cantidad de agua en cada surco, ¿no? Aplicación de la medición del surco. Mediante surcos puede ser que ustedes, si le den mucho gasto y la zona radicular esté aquí, como vimos, punteada por esto, entonces si tiene un suelo arenoso, entonces les dé mucha agua, mucha infiltrada agua al principio, ¿sí? Y quiere decir que aquí representado unas plantas de maíz, quiere decir que entre menos patrón de mojado tengan, la planta se desarrolla menor. Aquí esto es lo que nos quieren representar, y aquí está el sistema de drenaje que no llegó a alcanzar. Aquí ni siquiera llegó la zona radicular, quiere decir que aplicaron mucha agua en un suelo arenoso que se filtró mucho al principio, pero que son largueros, bordes largueros muy cortitos, y el agua esta que ustedes aplicaron aquí, la cortaron muy pronto, y entonces pues, la mayoría se infiltró y no llegó hasta el final, ¿no?
Eso es lo que nos quiere decir, ¿no? Ahí está. Suelo arcilloso, así las mismas características, nomás que un suelo arcilloso. Aplicaron poco gasto con un tubo. Aquí ven ustedes, poco gasto quiere decir tratando de que se infiltrara, pero aún así, como fue, o aplicaron, perdón, mucho gasto, y este mucho gasto avanzó muy rápido y hizo que se infiltrara, que tiene poca velocidad de infiltración, ahí el terreno se infiltraba poco, pues, ¿no? Ahí está. Y acá es donde tiene menos. Cortaron antes y entonces no llegó el agua hasta el final, ni siquiera llegó a drenar, ¿no? Aquí al revés, un suelo arcilloso con alta velocidad de infiltración o recién cultivado, ¿sí? Quiere decir recién cultivado que le metieron el arado, ¿verdad? Sí, para airear el suelo y entonces ven ustedes también como al principio mucho gasto, suelo arenoso, poco avance, melgas muy cortas, entonces cortaron antes de tiempo, todo se les infiltró y parte de la zona radicular quedó bien regada, pero la mayor parte quedó mal regada, aquí está, y hay una zona de percolación que se va hasta los centros profundos, que aquí está representada por estas como si fueran rocas, pues, ¿no? Aquí un dato muy interesante es el gasto máximo no erosivo, porque en los surcos, como ve el agua por un canalito, tiende más a erosionarse que en la melga, es el gasto máximo no erosivo que no les erosionó a ustedes, y ustedes tienen que calcular, es un factor que se obtuvo a base de muchos años de investigación, 0.63 el denominador entre la pendiente expresada en por ciento. Si aquí la pendiente del denominador va en por ciento, es decir, por ejemplo, si es 20 centímetros por 100 metros, tiene que ir expresada aquí en la fórmula 0.2%, que serían 20 centímetros. Son 30 centímetros, sería 0.3. ¿Sí? Abajo va por 0.3 por 0.2 en por ciento, para que nos dé el gasto que no nos erosione, el gasto que tenemos que aplicar y que no nos erosione nuestros surcos, ¿no? Porque sí tiene mucho problema de erosión, ¿no? Aquí está también el gasto de entrada en litros por segundo. Aquí se los puse gasto de entrada Q en litros por segundo. Ahí está. 0.2 litros por segundo, 0.4, 0.71 y 1.5, ¿no? De distancia en metros, ¿verdad? Sí. Aquí no está la textura, pero debemos suponer que con 0.2 de gasto será para suelos arcillosos que tienen poca velocidad de infiltración, ¿verdad? Sí. Y aquí hasta 140 metros de largo, ¿sí? El largo de las melgas, con 0.4 hasta 295 metros, ya se va haciendo a 175 así, hasta y 1.5, pues tienen que ser gastos longitudes muy reducidas, y hay salida, generalmente produce una salida de 0.7 litros por segundo, o sea, sobra agua para el dren, 0.38, 0.69, y con un NEO de 1.5, pues todo el agua, si ustedes no le ponen esta distancia, se les va el agua y les erosiona, y ven ustedes el surco todo chocolatoso que está cayendo en el dren, todo chocolatoso, como si fuera chocolate, están erosionando el suelo, o sea, le ponen 1.5 y es un suelo muy arcilloso, pues, y lo hacen hasta 54 metros de largo, el surco, entonces le está saliendo casi lo mismo que los que está entrando, pues, pero con mucha tierra, pues, con mucha erosión, con mucha degradación del suelo, ¿no? Ahí tienen otro dato, ¿no? Ahí está también la curva de avance, tiempo transcurrido, ¿verdad? En minutos, ¿sí? Y ahí está para un gasto de 0.2, apenas llega a los 100 de metros, para los demás si llegan hasta los 200 metros, pero llega mucho más rápido, ¿no? El de 1.5 litros que produce erosión, fíjese, llega hasta otra prueba, creo que hasta los 200 metros de largo, pero en 60 segundos, ¿no? El de 1 litro llega hasta los llegó a los 120
metros de longitud del largo, pero tardó, ahí ya me moví, pero tardó 120 minutos en llegar, y el suelo, el de 0.4 litros, también llegó a los 200 metros, pero tardó 290 minutos en llegar. Aquí es tiempo entre distancia a la cabecera, al final del surco, pues, ¿no? Aquí está el largo óptimo del surco, distancia en la cual el agua alcanza en un cuarto del tiempo de filtración, ¿no? Tiempo de avance, tiempo en que demora el agua para llegar al final del surco. Tiempo de riego será más tiempo de filtración más tiempo de avance. Ahí está el dato. Bueno, esta distancia en el agua se alcanza en cuarto del tiempo, lo que se llama la ley del cuarto, es decir, no la del cuarto que hacemos los alumnos para el profesor que no llega, o del profesor que no llegan los alumnos, ¿no? La ley del cuarto se dice que el largo óptimo será igual a ese tiempo de filtración, porque cuando está la curva de avance a los 3/4 de la melga, es cuando indicamos que corten el agua para que ese cuarto de melga que falta por regar y que no ha llegado la curva de avance a él, sea regado, o sea mojado, o sea mojado con todo lo que viene en tránsito de los 3/4 desde la cabecera hasta la curva de avance. En ese momento que cortamos, por ejemplo, si tenemos para hacerlo fácil, ¿no? Si tenemos un largo de 100 metros y un suelo, migajón arenoso, un suelo franco, por ejemplo, y que llega la curva de avance a los 75 metros, en ese momento cortamos para que el agua que viene desde cero, de la entrada a 75 metros en tránsito, sea la que riegue los 25 metros que nos faltan por regar y no se encharque al final. O sea, si no cortamos, si cortamos después, sobra agua y se encharca al final y le tenemos que tirar al dren. Si le cortamos antes de las 3/4, no llega al final del surco a mojar bien. Tiene que ser más o menos a los 3/4 de avance la curva para que, la ley del cuarto, pues, para que ese agua que viene en tránsito, que viene viajando a través de los 3/4 de la melga, sea lo suficiente que con la pendiente y el empuje de esa agua, el gradiente que trae esa agua riegue la última parte de el surco bien, pues. Es una regla práctica, no es una cosa de, bueno, también se ha sacado de la investigación, pero a mí me lo dieron prácticamente allá. Cuando tú veas que llega a la laguna a un cuarto, que le falta un cuarto de llegar al final, avísale, porque no teníamos radios ni había una banderita, así le avisamos al que estaba en la cabecera del surco, córtale, porque eran surcos de 200, 300 metros, y entonces pues no nos oían, ¿verdad? Sí, o no nos veían, y entonces traíamos decíamos, tú cuando veas que la banderita va agitando la bandera con tus lentes de aumentos que traes, con tus binoculares, enfócame para ver si estoy diciendo que le cortes, pues, al agitar la banderita o la mano, pues lo que fue, córtale, pero de 200 metros no se oye, ¿no? Por eso, ahora pues está más modernizado, ahora con los celulares hasta se hablan, ya todo el mundo trae celular, ya lo hacen fácilmente, ¿no? Ejemplo, realizar una evaluación de un riego por surco en un potrero, pues es un siguiente. Potrero para ellos es parcela, pues, ¿no? Largo del potrero 255, longitudes surcos 250 metros, casi la longitud del potrero. Separación de los surcos 95 centímetros entre centro y centro de surco. Pendiente de los surcos 0,4%, es decir, 4 metros por cada 100 metros. Altura de déficit 100 milímetros, o sea, del altura de la lámina, pues, de agua, ¿no? Sí, el déficit. Caudal en los surcos 1.1 litro por segundo, es lo que estamos poniendo, ¿verdad? Cada en los surcos. Tiempo de riego 480 minutos. Vemos las tablas anteriores, tiempos de avance 250 minutos, velocidad de infiltración, pues ahí está la fórmula que se da para nosotros, IB, ¿verdad? La infiltración básica 235 por el tiempo a la menos 0.57. Ahora ese exponente lo sacamos fácilmente con los celulares. ¿Sí? Infiltración acumulada 9.11 por el tiempo a la 0.43, ¿no? Ahí está la primera parte del análisis. Tiempo para infiltrar 100 milímetros, o sea, la
la lámina de riego calculada, 263, con todas sus ineficiencias, ¿no? Aquí continúa, ¿no? 263 minutos de la ecuación, de acuerdo con la ecuación, ¿no? De acuerdo con esto ya sacamos, de acuerdo con la ecuación, tiempo de infiltración, ahí está. El agua alcanza al final del surco en 250 minutos, tiempo superior a los 66 minutos, 263 entre un cuarto que debería hacerlo. Fíjense, en 66 minutos. Tiempo que se está aplicando agua en surco es de 480 minutos, valor superior a los 320 que se debería aplicar. El tiempo de infiltración al final del surco es de 230 minutos, 480 minutos, inferior a los 263 mínimo necesarios, ¿ven? Por 33 minutos. Sí, o sea, ya vean ustedes. Conclusión. ¿Qué conclusiones tenemos con este ejemplo? Habrá pérdidas importantes por percolación profunda al principio de los surcos y déficit de riego al final. O sea, habrá más infiltración al principio, habrá sobreriego, habrá percolación y al final no habrá llegado el agua porque le dimos menos tiempo por el avance de la curva de avance en los surcos fue muy baja y entonces habrá al final déficit de agua al final del surco. Para mejorar el riego se puede acortar, o sea, ¿qué se recomienda? La longitud de los surcos, aumentar el caudal en cada surco o ambas cosas. Vean ustedes como muy sencillo la recomendación, ¿no? Aumenta la longitud de tus surcos, porque supuestamente están haciendo pruebas de riego, ¿verdad? Sí. Para mejorar el riego se puede acortar la longitud, acórtale que tienes tú una longitud a lo mejor de 250 metros, acórtale a 200, ¿sí? Perdón. Córtale a 200, aumente el caudal en cada surco, o sea, aumentale, por ejemplo, a 1.5, a 1.2 en cada surco, ¿verdad? Aquí está. O las ambas cosas, ¿no? Ya sea corta la longitud y aumentale el caudal para que te dé un buen riego, ¿no? Y ahí están las curvas de avance y distancia, tenemos las mismas, pero ya con un gasto de 2.26 que le dan de gasto por segundo a la entrada del surco, es un gasto no erosivo. Esto fíjense cómo nomás llegó hasta los 220 metros, llegó, el morado llegó a los 240 metros, igual que el amarillo, el 78, pero el 228 vieron en la prueba de surcos que fue erosivo, hay que eliminarlo, ¿no? Eficiencias, ahí están ustedes representadas, eficiencia de riego o de aplicación, eficiencia de riego en el volumen del volumen aplicado, ¿no? Rendimiento de almacenamiento, volumen aplicado en la zona de radicular sobre el volumen de déficit del segundo, ¿no? Y el coeficiente de uniformidad, bueno, pues ahí lo ven ustedes representado gráficamente como no fue muy uniforme, ¿no? Sino que hubo huecos ahí que no se mojaron bien, ¿no? Factores para generalidades del cultivo. Entre estos se debe considerar la densidad de siembra o la plantación, tipo de crecimiento y susceptibilidad a enfermedades, especialmente los del cuello de la planta, los que pudren el cuello de la planta. No hago de riego, especialmente la disponibilidad, abundancia del recurso y la calidad, con énfasis en el contenido de sales de esta. Pues sí, si hay muchas sales, pues hay que regar con, ya vimos las láminas de sobreriego que deben calcular anteriormente para bajar esas sales a los mantos freáticos o pues, dejarlas fuera de la zona radicular. Suelos interesan especialmente la pendiente, la retención de humedad, pedregosidad y la velocidad de infiltración. Ven cómo aplicamos ya todo esto en retención de la humedad, que es lo que vimos, las constantes de humedad del suelo, la fuerza con la que retiene, cuáles suelos retienen más que otros, etcétera, la velocidad de infiltración, también vimos las pruebas, etcétera, ¿no? Factores preliminares, permítanme que están tocando la puerta, ¿no está mi señora? Hoy.
Disculpen la interrupción, muchachos, estaban tocando la puerta, era una paquetería que me llegó. Bueno, los factores preliminares, clima, bueno, ya, aquí también vean ustedes, determina la demanda de absorción y de la atmósfera, lo que ya vimos de la transpiración anteriormente, o uso consultivo. Lo que ustedes vieron en climatología y vimos acá el factor viento y frecuencia de heladas, también ya las vimos, pueden importar para seleccionar un método de riego apropiado. Ya vimos que en el caso de las heladas, ¿verdad? Sí. Si tienen ustedes una zona donde hay heladas, pues hay que meter riego por aspersión porque es de los sistemas más baratos para disminuir el efecto de las heladas, como ya lo vimos, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aumenta la humedad del suelo, aumenta la humedad relativa también como se lanza al aire, aumenta la humedad relativa de esto y esa humedad relativa hace que la helada disminuya más lentamente y no tan fuertemente para producir las heladas negras que ya vimos, ¿no? Humanos o factores humanos importantes, la aprobación del personal y las posibilidades de capacitarlo, en especial cuando se trata de métodos presurizados. ¿Por qué dicen esto? A reserva que lo veamos más adelante. Porque pues, cuando se trata de métodos presurizados se necesita una preparación para pues, entender, ¿verdad? Sí, que deben, pues, aunque sea en forma muy sencilla, que es la presión, cuánta presión debe llegar, cómo van a manejar manómetros, van a manejar bombas para dar la presión, van a manejar desniveles, van a manejar también los tubos de las, por ejemplo, de los del río por aspersión, pues debe ir bien acoplado, si no hay fugas, se rompen los resortes que aprietan esos fugas, esos tubos de la aspersión o en goteos que se taponan y es necesario aforarlos para ver si están funcionando bien. Necesitan saber lo que es un aforo, un aforo sencillo con una probeta y un vasito que se les enseña a los regadores cómo hacerlo. No siempre van ustedes a tener personal capacitado, pero bueno, ustedes pueden tener ayudantes, ¿no? Sí, que riegan, o los pueden contratar a ustedes, pero que sepan cómo deben aforar o cómo deben tratar los tubos, cuándo deben prender las bombas, cuándo no, cuándo deben parar, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está un riego por surcos también. Ventajas de riego por surcos, generalidades, ¿no? O sea, no, es muy... Permite regar cultivos sensibles al humedecimiento del suelo en la zona de cuello o tronco de la planta. Por ejemplo, fíjense, en la laguna, cuando yo estuve trabajando allá, la gente cambiaba el agua de pozo por el agua de río. El agua de río todo el mundo la quiere porque trae un limo, que un suelo que a la larga se les va haciendo más suelo, pues, o por lo menos va restituyendo el suelo poco a poco a través de, ya ven que el suelo dura miles de años en formarse y lo echamos en un día en un sistema de riego, en donde de gravedad lo echamos en un día varios miles de años de suelo, ¿no? Bueno, pero los que tenían alfalfa, que todos empezaban en la laguna a meter en la empresa Lala, la leche Lala, ya ven que mete miles de litros, 150,000, 1.500.000 litros diarios a la Ciudad de México, mete Lala por pipas. Bueno, entonces empezaron a meter el cultivo de la alfalfa, pero el cultivo de la alfalfa es de cobertura total, se siembra y es de cobertura total, es decir, ahí se puede regar, como vimos antes, con pendientes más grandes porque los tallitos impiden que esa agua erosione el terreno, pero también tiene sus inconvenientes. Cuando tenía alguien alfalfa y con dotación de río, el limo que trae esa agua se embarraba o mojaba y embarraba a los tallos de la planta y al bajar el nivel del agua de que se infiltraba bien en el suelo, el limo quedaba embarrado, quedaba entallado, quedaba pegado a los tallos de la planta y con el tiempo, como había suelo con humedad en el tallo de la planta, se podrían, sí, se podrían, ¿verdad? Se pudrían los tallos de las plantas y entonces cambiaban el agua, decían cambio mi agua de río por agua de noria. ¿Por qué? Porque el agua de noria no trae, el agua de pozo no trae ese limo y no podría, pudrición, pues no provocaba pudrición, perdón que no puedo pronunciar, no provocaba pudrición en los tallos el agua de bombeo, pues, ¿no? De pozo profundo, porque no trae ese limo
que fregaba la planta de alfalfa porque estaba en contacto. En cambio, con surcos no hay contacto porque va por el agua, por el surco, pues. Entonces se puede regar si siembra la alfalfa en camas, ¿sí? Pues riegan por los surcos y por capilaridad lateral le dan agua a las raíces de la alfalfa y crece bien sin tener el problema ese del limo que se le pega, ¿no? Se consigue en forma fácil una aplicación uniforme del agua en el perfil del suelo. Es más fácil conseguir la uniformidad en un surco que en las melgas, pues, ¿no? Porque nomás se va el agua por un canalito, ¿no? Se logran buenas eficiencias de aplicación del orden del 60 al 70% y en cama melonera puede llegar hasta el 80%. En cama ancha, pues, que se obra en un surco del medio y siembran 2 hileras, se puede llegar hasta el 80%, ¿no? Se logra un buen control sobre el caudal o el gasto de agua aplicado a los surcos, ¿no? También tienen, si tecnifican aunque sea por gravedad y tecnifican su riego de la regadera a la melga o al surco con sifones o con tubos rectos, pues pueden calibrar los sifones, más adelante lo vamos a ver, los calibran y le dan el control que ustedes necesitan con una altura del agua desde la regadera hacia la salida del sifón. Locamente, esto no es más que diferencia de presiones, como cuando andábamos de estudiantes y nos robábamos la gasolina para un carrito que teníamos ahí en Chapingo, todo jodido. Le meten una manguerita, pues, no sé si ustedes lo han hecho, y le chupan, pero bajan la manguera de tal manera que la diferencia de nivel del tanque de la gasolina al botecito que llevan ustedes o al botezote que llevan según vayan a chupar mucha o poca gasolina, hace que se cebe el sifón y haga un vacío que hace que salga constante la gasolina. Bueno, y es la misma principio acá de los sifones, ¿no? Al chuparle ustedes o al cebarlos, ¿sí? Con la mano, ¿sí? Hacen que se cree un vacío y el agua salga de la regadera hacia la melga, y la diferencia de nivel ustedes la pueden controlar con un sifonímetro, como vamos a ver, o con una manguerita de plástico transparente donde ven la altura que tiene de la diferencia de nivel entre la regadera y la salida del sifón, y luego se van a su curva según el diámetro de su fusión, a su curva de alturas contra gastos, que vamos a ver también más adelante, y ustedes ya dicen, bueno, aquí le tengo que meter a este gasto según su tipo de suelo, según todo lo que vimos antes, ¿sí? Pendiente y todo, medio litro por segundo. Bueno, pues lo calibran a medio litro por segundo con una altura de agua, bajando o subiendo el sifón, la salida del sifón, ¿sí? Hay unos alambrones que se hacen, que los doblan de la punta en círculo, y ahí meten la altura del sifón, se llaman pistones, y esos pistones los meten en la tierra y calibran, y si no, pues lo levantan o lo bajan según la altura de agua que quieran, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver más adelantito, ¿no? Ahorita nomás les estoy diciendo. Los costos de aplicación son relativamente bajos, especialmente en mano de obra, pues casi no utilizan mano de obra como en los presurizados, ¿no? Se adapta a los cultivos sembrados o plantados en hileras como hortalizas, granos, frutales, pues a casi todos los cultivos, salvo a los que ocupan todo el terreno, a los de cobertura, como ya vimos, alfalfas, trigos, avenas, cebadas, pastos, etcétera, ¿no? Desventajas de los riegos por surco: requieren nivelación del suelo en el sentido del riego, eso sí. No es recomendable utilizarlos en suelos con pendientes mayores al 3%, ¿no? Es ya mucha pendiente y es erosivo. Claro, ustedes, con el primer tipo de suelo, con lo que vimos de la ecuación del gasto erosivo 0,63 entre la pendiente en por ciento, sacan un gasto erosivo y ven si con esa pendiente les va a erosionar o no, pero se ha determinado que con 3% sí erosiona el gasto que den. Claro, pueden decir tengo 3%, pero de un pequeñísimo, con sifones de media pulgada y un gasto muy pequeñito para que avance muy lentamente y no erosione. Puede ser que si no tienen más opción, pues lo hagan con eso, ¿no? Para lograr ciencia señalada se debe considerar adecuadamente el tiempo de riego, el largo del surco, caudal o gasto a emplear, espaciamiento de surcos y pendiente del suelo. Pues sí, ya lo vimos, ¿no? Todo eso ya lo vimos
Desventajas de riego por surcos también tiene algunas desventajas más, ¿no? Requiere costo de inversión cuya magnitud está determinada fundamentalmente por la nivelación de suelos y por el sistema de distribución de agua que se utilice, ¿no? Bueno, si van a nivelar, pues les va a costar, si van a micronivelar, les va a costar también. Y el surco es muy susceptible a la erosión, pues la distribución del agua también, ¿no? Si abren boquerones, si abren bocas de agua para que entre a varios surcos y erosiona, pues tienen que comprar sifones o tienen que tomar mangueras para que, y eso pues cuesta también, ¿no? Pero bueno, eso va en beneficio de la eficiencia, ¿no? El agua con exceso de sales provoca problemas de acumulación de estas en la parte alta de los surcos. Es decir, el agua que va por los canalitos que son los surcos penetra por infiltración, penetra por capilaridad lateral, vamos a decir, aunque la capilaridad le hemos entendido, el ascenso del agua de arriba hacia abajo, no en forma lateral, ¿no? Eso sería como infiltración, pero vamos a llamarle capilaridad lateral hacia las raíces de las plantas de las que van sembradas en los surcos o en camas meloneras. Bueno, esa capital, si es agua con algo de sales, por capilaridad el agua asciende al lomo del surco, se va el agua, la pura agua por evaporación y va depositando las sales en el lomo del surco donde está sembrada la planta. Eso pasó en Mexicali, pues en Mexicali los gringos sacaban el agua de drenaje del lado de allá, ya ven que Mexicali está pegado a la frontera, sacaban el agua de drenaje de un valle que se llama el Huelto del Mojao, que era un valle muy salino, y entonces lavaban, ellos tenían agua para lavar ahí las sales y le echaban a un canal y ese canal lo echaban al río Colorado, que era donde le daban la dotación de agua a México, porque México por acuerdos internacionales tiene derecho a 850 millones de metros cúbicos del río Colorado porque atraviesa parte o desemboca en el país, pues ahí no hay presa de almacenamiento, ahí es presa solamente de derivación, porque no almacenan el agua, almacenan los gringos aguas arriba. Luego les explico. Bueno, entonces lo que se arregló en aquel entonces es que el agua del drenaje de ellos desembocaba aguas arriba, o sea, en aguas arriba de donde derivaban el agua para México. Aguas arriba quiere decir que está antes de que nos lo entreguen, pues. Y entonces se contaminaba con el agua buena del río Colorado, bueno, relativamente buena del río Colorado, y eso era lo que entregaban, una cantidad en verano y una cantidad en invierno. Entonces, lo que se arregló fue que desviaran la salida del dren hacia aguas abajo, de donde nos entregaban el agua, para que nos dieran agua buena del río Colorado sin estar contaminada con el agua de drenaje del Huelto del Mojao y el agua que ahora derivaban aguas abajo, también no la daban, pero no la contabilizaban, es decir, no decían, bueno, ya no te doy esta agua, pero no te la contabilizo. No, de los 1.800, perdón, son 1.800 millones de metros cúbicos que tienes de derecho, yo te doy 1.000 en agua buena y 800 en agua mala con muchas sales del huerto mojados del drenaje. Fíjate, antes yo como buen vecino que soy, sí te la daba revuelta, haz de cuenta que te doy agua caliente con agua fría para que te bañes a gusto. No te gusta así, ok, te voy a dar el agua fría por un lado y el agua caliente por otra, pero te la voy a contabilizar de todos modos, 1.000 millones de metros cúbicos en verano y 850 millones en invierno. Y tú sabes si la utilizas o no, ¿verdad? Pero yo te la voy a dar igual, nada más separada, pero en verano pues no le alcanzaba a México y entonces en invierno que sembraba, bueno, en invierno que se utilizaba, perdón, en verano que no le alcanzaba, tenían que revolver esa agua salina y metieron el sistema en casi toda superficie, el sistema de riego en surcos, casi no hay sistema de riego por melgas para aprovechar mejor el agua, para que alcanzara, pues, ¿no? Pero como iba con agua con sales, entonces todos los bordos se les ensaletraban porque por capilaridad ascendía el agua a esos bordos y ahí se quedaba. Al terminar el ciclo, pues lo que hacían los productores es meter unos tablones, ¿verdad?, para emparejar estos y distribuir las sales en toda la superficie y luego otra vez volvían a hacer surcos, pero ahí estaban las sales, pues. Y entonces esos son los buenos vecinos que tenemos, ¿no? Sí.
el agua con los ejes grados provoca acumulación desde la parte alta de los surcos, como estamos diciendo, ¿no? Y eso fue, nos provocó. Acá en Tamaulipas fue al revés. El drenaje de México es en sentido hacia los gringos. Entonces echábamos el agua en el río Bravo, que les toca a ellos una parte. Ah, no, se enojaron, había que hacer había que nos consiguieron o presionaron y los vendidos de este lado le dijeron que sí, para hacer un cárcavo de bombeo de esa agua de drenaje del lado mexicano y luego bombear esa agua porque iba en sentido contrario a la pendiente hacia el Golfo de México, pero sin que les cayera agua a ellos en el río Bravo. Entonces, como ellos tienen el sentido contrario a la pendiente a nosotros, entonces ya, como ya no había sales, pues ya nomás metían sus bombas del río Bravo y sacaban agua buena, ¿no? Allá sí, ellos sí se solucionó que no se les revolviera el agua, ¿no? Así son todos estos gringos. Bueno, no se lograron a ampliar suelos con alta velocidad de filtración como los arenosos, ya que se subió mucho el terreno por la gran cantidad de canales y surcos cortos, pues, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Sí. Ahí vamos al otro. Riego por surcos rectos, ¿no? Con tubería, que aquí en este caso con tubería rígida de PVC con compuertas equidistantes. Los vamos a ver más adelante. El riego por surcos rectos consiste en la entrega de agua desde una regadera madre a pequeños canales o surcos ubicados, como ustedes ven ahí, en las hileras de siembra o plantación. Se adapta a cultivos sembrados en hileras como hortalizas, granos y frutales en terrenos relativamente planos, pendientes menores al 2%. Riego por surcos en curvas de nivel. Una buena alternativa para mejorar el agua de riego en terrenos con fuerte pendiente de 2 a 10% o fácilmente erosionables es trazar los surcos siguiendo precisamente las curvas de nivel o surcos en contorno que se llama, que ya hemos visto también. ¿Se acuerdan cuando vimos las prácticas de conservación de aguas y suelos? Pues las prácticas de siguiendo curvas de nivel, o sea, si quieres curvas de nivel es muy fácil, a veces con un nivel de mano hasta con su celular afocan a un estadal de una gente que va siguiendo y va marcando con cal los puntos de igual altitud y luego por ahí pasa, ahí ven ustedes, ahí no tienen tractor, ahí es unas mulas con un arado que van siguiendo las marcas de cal para trazar las curvas de nivel y eso evita que se erosione, nomás que deben ir muy bien trazados porque si se rompe uno o dos surcos a la hora de estar lloviendo o a la hora de estar regando, friega todos los demás surcos hacia el sentido en la pendiente, ¿no? Los rompe pues, ¿no? Pero es una alternativa que hay para. Aquí está con tubería rígida, o sea, viéndolo ya en perfil, con compuertas equidistantes. El diseño de riego por gravedad consiste en la selección, ya vimos longitud de los surcos, espaciamiento entre surcos, pendiente longitudinal, en el sentido de dirección del riego y gasto del riego, ¿no? Y lógicamente textura, aquí falta textura, ¿no? Bueno, riego por surcos otra vez. Bueno, aquí le dejamos, muchachos, ya son las 12:52, 53, para que me den chance de agarrar aire. ¿Alguna duda hasta aquí? No, pero bueno, yo Bueno, quería, ahora pero lo van a tener, ya que terminemos, lo van a tener todo esto. Si quieren, se los mando antes, pero pues falta ver algunas cosas que le quiero agregar. Bueno, entonces nos quedamos en la 167 para pasar a la 168. ¿Sí? Vamos a acabar con riego por surco, seguimos con riegos por tuberías y luego por presurizados, ¿no? Riego por goteo, riego por aspersión, riego por aspersión, riego por goteo. Son 625 diapositivas. Sí, colega, adelante. este, una vez vi a un cultivo de avena, creo, en el que una parte no eran surcos, sino era así, parecía como laberinto y hacía que el agua fuera mucho más lento, pero no sé ni cómo se llama ni nada. Así es, sí, se llama cultivo en zigzag. Mira, ahorita viene, espera, métate. Aquí está, es la que sigue, mira, ahí está. Ese es en surcos rectos, en contorno, y este es en zigzag
para que juegue más lento y les alcance más la longitud. Es el cultivo en zigzag se llama. ¿Y ese está bien para arcillosos? Para suelos arcillosos fundamentalmente, y sobre todo, ¿sabes qué? Cuando la parcela es muy chiquita de tamaño, para que les alcance más longitud de surco es en este sentido, la longitud de zigzag, pues. O sea, lo hacen, la longitud la hacen en el sentido transversal, no longitudinal, porque su parcela es muy chica, pues, ¿no? Entonces así tienen más chance de sembrar más en surcos y más largos, pero en sentido transversal como está aquí, pues, ¿verdad? Gracias. Ándale, ese es bueno, aquí nos vamos a quedar en 168. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, si no es así, nos vemos mañana a la misma hora, mismo canal. Espero que estén bien, cuídense, saludos a sus familias. Un abrazo cordial, cuídense y me da gusto que estén bien y que estemos bien, pues, aunque aquí, quién sé cuándo nos vayan a vacunar aquí en Jalisco, en la zona donde yo estoy, pues, ¿no? A los viejitos, ¿no? Pero bueno, un abrazo cordial. Muchas gracias por su atención, muchachos. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Ándale, muchachos. Gracias, profe. Gracias. Ándale, para servirles. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchachos. Nos vemos.